Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy vamos a compartir un libro respecto al tema que nos convoca, los vínculos familia y escuela. En familia, un texto ilustrado por su autora Olga de Dios, editado por la Casa Encendida en el año 2015. Esta historia está dedicada a mi familia, a todas las familias, en familia. En esta historia puedes seguir los nombres de sus protagonistas. Escríbelos en esta página. Bebé, robot. Hoy, como cada día, es un día especial. Hoy vamos a encontrar, hoy, como cada día, es un día especial. Nos vamos a encontrar con muchas familias. Como queremos hacer muchas cosas, nos hemos preparado un gran desayuno. Por la mañana empezamos visitando una exposición con mucho arte. Aprovechando la inspiración, fuimos a los talleres para crear nuestras propias obras. Después subimos a la terraza. Visitamos el huerto y con algunas verduras nos preparamos allí mismo la comida. Recogimos todo porque comenzaba el concierto. Cuando llegó el momento de nuestra canción, bailamos sin parar. Al terminar estábamos muy felices, menos el robot bebé que se había estropeado. Vayamos a comprar otro. Podemos arreglarlo. Yo te enseñaré. Subimos al taller de fabricación digital, donde arreglamos las cosas que se estropean y también creamos otras nuevas. Tras arreglar el robot, nos dirigimos a buscar a Bebé en la biblioteca. Allí disfrutaban de un cuentacuentos. En el cuento descubrían nuevos planetas. ¡Qué interesante! Como queríamos aprender más sobre el universo, fuimos a observarlo por el telescopio. Bebé ya estaba durmiendo y seguimos mirando las estrellas. Al ver la luna, decidimos volver a nuestras casas. Por el camino, recordamos todo lo que hemos aprendido este día en familia. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Esta historia está terminada y aquí puedes dibujar lo que te dé la gana. Bienvenidos a esta emisión y sigamos fortaleciendo el vínculo familia y escuela. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy muy contentos porque me reúno después de muchos años con una colega, con una amiga, con una maestra soñadora en la Alianza Familia y Escuela. Gracias, Paola, por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo con nosotros y sobre todo por compartir esa linda experiencia que hace unos años compartí con ustedes, la conocí y pues dejó muchos aprendizajes en mi vida. Hoy en Creciendo Juntos Familia y Escuela recibimos a la maestra de la Secretaría de Educación Distrital, Paola Andrea Pardo. Paola es licenciada en Educación Preescolar con énfasis en lúdica. El proyecto que ella lidera junto con dos colegas, con la profesora Mileyin García y Lisandra Clavijo, ocupó el primer puesto en innovación educativa en el 2016.
un premio otorgado por la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Hoy para mí es un honor contar con la presencia de Paola como vocera de este proyecto Familias a Estudiar, que por supuesto ha tenido transformaciones en todo este tiempo porque ese proyecto ha sido implementado desde el 2014. Paola, bienvenida a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Mi gratitud contigo por estar en este espacio. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias a ustedes por invitarnos, por estar ahí pendientes del proyecto y por interesarse en este tipo de cosas que son tan motivantes. Bien, Paola, pues bueno, yo quisiera hoy aquí en este espacio que tenemos poder compartir con las familias, con las escuelas, con toda la comunidad que nos está escuchando, ¿qué es, cómo nace Familias a Estudiar? Bueno, Ruth, imagínate que Familias a Estudiar nace de conversaciones pedagógicas que tenemos entre mis dos compañeras y yo desde el año 2014, en donde nos preguntábamos cómo podíamos vincular a la familia al trabajo pedagógico. Para nosotros era muy importante mostrarles a las familias esa manera en que debían hacer el acompañamiento en casa, sin necesidad del grito o de la plana o de esas cosas que tradicionalmente venían ocurriendo en nuestros hogares. Resulta que empezamos a practicar nuevas pedagogías, empezamos a mirar otras formas de lectura y escritura, algo de una nueva matemática para los niños, pero no teníamos el apoyo de las familias porque para ellos era supremamente importante realizar las planas, los trazos y todo lo que ellos habían aprendido en la escuela. Ese fue uno de los primeros las primeras razones que tuvimos para empezar a trabajar con nuestras familias. A medida que fue pasando el tiempo y empezamos a invitarlos a trabajar con nosotros, surgió otra necesidad y era el hecho de no tener un acompañamiento efectivo y afectivo en casa. Claro, muchos niños estaban con su mamá porque ella no trabajaba, o con un cuidador, o con la abuelita, o con una tía, pero ese acompañamiento no era totalmente efectivo porque generalmente los niños estaban era frente al televisor mientras el adulto o cocinaba o hablaba por teléfono o estaba con una vecina charlando o estaba haciendo oficio y infinidad de cosas y nunca ocurría nada entre el niño y ese adulto. Nunca ocurría nada interesante ni nada que de verdad les llenara el corazón y creara un lazo afectivo interesante entre ellos. Entonces se hizo necesario empezar a vincularse de manera que fuera efectivo y afectivo ese acompañamiento, ¿sí? Que además el acompañamiento no solo fuera con la excusa de la tarea, sino que también se realizara dentro de los espacios de la casa. El vínculo afectivo es necesario retomarlo desde algo más allá de la realización de tareas y de la realización de actividades que tengan que ver con la escuela. Por eso lo dice Silvia Paloff. Ella dice que el tipo de afecto que los niños establecen con el padre y la madre son una base que tiene mucho peso en sus posteriores relaciones sociales, en los rasgos de su personalidad e incluso en el rendimiento escolar. Nosotras estamos convencidas que dependiendo de ese vínculo que se crea entre las familias, de ese vínculo que fortalece esa tarea, porque es que la tarea no debe tener otro sentido sino ese, el fortalecimiento de ese vínculo entre el adulto y el niño, va a mejorar las relaciones que el niño va a tener a futuro, va a fortalecer esa capacidad de escuchar, esa capacidad de sentir, esa capacidad de ver al otro, ¿sí? Desde lo que vivió en su familia. Entonces nosotros pensamos que es muy necesario trabajar ese tipo de vínculos entre ellos, entre la familia. Paola, tú has nombrado y te adelantaste algo que quería preguntarte, es que el proyecto tiene unos principios, tiene unas premisas fundamentales y entonces empezaste a nombrar la necesidad de que esa tarea académica se trascienda,
y se trascienda para que no sea solamente ese encuentro desde lo académico, sino realmente lo que tú dices allí es una presencia del adulto con el niño. ¿Sí? Porque a veces estamos ahí, pero no estamos, no está el adulto acompaña, pero no está en presencia real con los niños y creo que esa es una premisa linda, porque es el llamado a decir, es estar, acompañar, pero en presencia exclusiva para nuestros niños, porque a veces pensamos que pues aquí te estoy acompañando, pero los niños no sienten esa compañía porque es un acompañamiento en que yo aquí estoy, pero estoy en presencia quizás, tal vez no. Entonces creo que esa es una premisa fundamental en familias a estudiar y quisiera entonces que nos ampliara esas otras premisas. Has nombrado lo teórico y bueno, sabemos desde otros autores, Garreta mismo dice, una escuela de calidad es aquella que va en perspectiva con las inquietudes de las familias, con esas necesidades reales que tienen las familias. Eso es una escuela de calidad. Muy seguramente ustedes han apoyado esa escuela de calidad con muchas más premisas que quiero que nos amplíes ahorita. Bueno, en este momento tenemos varias premisas, no solamente para las familias, sino también para las escuelas. Nosotros creemos que la familia participa en las escuelas porque la escuela así lo permite. Y hay algo que nosotras siempre hemos evidenciado como un problema en las escuelas y es que los maestros nos dedicamos a criticar a los papás y los papás buscan la manera de defenderse también criticando a los maestros y buscando culpables a esos problemas que tienen los niños, que tienen sus pares, que tienen todas esas personas que están alrededor de ellos, como lo son el embarazo, la drogadicción, todos esos problemas terminan siendo de la escuela o de la familia y no se busca una solución real. Entonces, la primera premisa es que esa participación de la familia se da única y exclusivamente si la escuela lo permite, si el maestro así lo permite, ¿sí? Si busca las estrategias. Por dos autores que nosotros apreciamos demasiado, que se llaman Martí Costa y Rafael Torrubia. Sabemos que la participación en las escuelas, pues obviamente tiene un marco legal aquí en Colombia, ¿sí? Así como en España, ellos son de España, hay un marco legal que lo exige porque los papás deben participar tanto en los consejos de padres como en el consejo directivo, pero esa participación no es genuina, no es real dentro del contexto del niño. Estamos hablando de una participación alejada, ¿sí? Es algo, una Y una participación que participación casi que tiene... administrativa, ¿no? Porque pues muchas veces Exacto, tiene que ver más con unos roles, digamos, el parte de gasto. la administración que no con el niño, ¿no? Como tú lo... Exacto. No, y los papás no tienen ninguna incidencia en el aula. Generalmente es el maestro el que sabe, entonces a él lo dejamos allá solo, mire a ver qué hace con los niños porque yo no fui formado para eso. Pero tampoco permitimos que los papás se acerquen desde su saber, no es necesario que los papás sean pedagogos, es desde su saber para poder aportar al aula, ¿sí? Al trabajo del aula, al trabajo de los niños. Entonces, la primera premisa será siempre esa, Rutsita. Nosotros, los maestros, somos quienes permitimos ese trabajo de los papás en el aula, ese acercamiento, que las puertas del colegio sean abiertas para ellos, es nuestra tarea. Esa sería la primera premisa. Bueno, entonces hablábamos de esa participación y de la necesidad de que ellos vayan, pero ¿por qué? Porque es que los niños quieren ver a su familia dentro del colegio, es como si ellos tuvieran que ver dos contextos tan importantes separados. Mi mamá habla mal de mi profesora dice, ay, esa familia no colabora, no hace, no participa, y el niño está escuchando todo eso, ¿sí? Y eso crea una dicotomía en lo que el niño quiere para su vida, o lo que el niño busca en su vida, tener algo de confianza, ¿sí? No puede confiar en la maestra porque la mamá no confía en la maestra, no puede confiar en la mamá porque es que la maestra no confía en lo que está haciendo la mamá. Entonces, lo segundo es crear ese lazo de confianza, ese lazo de amistad se puede lograr,
¿sí? Yo lo he A llamado pesar de ese que lazo nosotros, fraterno, ese lazo fraterno que nos una a la familia y a los maestros, con el objetivo común que son nuestros niños. exacto. Ahora, no se trata de que los maestros nos carguemos de problemas o de cosas de las familias, que trabajemos más tiempo por fuera del horario laboral o que las familias tengan que abrir las puertas y mostrarnos todos sus problemas. Pero sí hay momentos en los que la maestra y los padres, o el maestro y los padres, necesitan comunicarse, comunicar ciertas cosas que están ocurriendo, tener esa confianza, poder decir, profe, mire, está pasando esto, está pasando lo otro, y con eso nosotros entendemos que es lo que está ocurriendo realmente con el niño y no empezamos a decir, bueno, es que tiene problemas de atención, tiene problemas de no sé qué. Sí, ese tipo de cosas se evitarían si tuviéramos esa confianza de contarnos tal vez esas cosas importantes que le ocurren a los niños. Y sí es muy necesario crear esa confianza. Y esa confianza pues también nos corresponde a los maestros. Nosotros somos quienes tenemos que dirigir ese barco, tenemos que definir cuáles son las funciones de la familia, cuáles son mis funciones y en qué momento podemos unir esas funciones y tener un trabajo mancomunado. Y ese vínculo se da es con el trato. Ahí va la tercera premisa. Nosotros generalmente los maestros invitamos a los papás al colegio y entonces el papá dice, ¿ahora usted qué hizo? Le dice al O niño, al ¿ahora usted informe, qué hizo? o el informe académico, O o voy por voy el... a ir a ver cómo le fue. Exacto, cómo le fue académicamente, perdió el año, no lo perdió, perdió materias, no lo perdió. Esa es la relación que hay entre la escuela y la familia. Pero cuando nosotros invitamos a nuestras familias, sea padre, madre, abuelo, tío, quien sea que esté acompañando al niño, a jugar, el asunto cambia. Y esa relación de confianza se da mucho más fácil. Ya no necesito yo presionar esa relación, sino que por medio del juego se está realizando. Se gesta Ahora, naturalmente nosotros, ahí. exacto, nosotros en ciclo inicial, pues obviamente no solamente utilizamos el juego, sino que utilizamos todas esas actividades rectoras que nos promueve El el lineamiento. lineamiento pedagógico. Entonces usamos el arte, usamos la literatura, usamos la exploración del medio, el juego y la... Sí. Entonces usamos esas 4 actividades rectoras precisamente para mediar esa relación entre la familia y la escuela dentro de nuestros contextos participativos. Entonces nosotros no vamos a la escuela a que los papás nos escuchen, no los invitamos a la escuela a que escuchen la cháchara o la El el llamado de regaño atención, el constante. llamado de atención de los maestros. Exacto. Estarles diciendo a los papás que no están haciendo bien su tarea o que no están o que deben hacerlo de otra manera. Papá, mire, no, esa no es la idea. Nuestra idea es invitarlos, vengan y juegan con sus niños. Y ese espacio, esa hora, esas 2 horas, se convierten en un momento en el que la pantalla pasa a un segundo plano, en que estoy en cuerpo presente frente al niño o a la niña, y en que se gesta ese vínculo que es maravilloso. O sea, no, a veces es imposible eh, demostrarlo, describirlo con palabras, porque es una cosa demasiado maravillosa ver cómo se gestan esos vínculos entre esas familias, interfamilias, ¿sí? Intrafamilias, porque además también entre una familia y la otra se gestan vínculos, se dicen, oiga, vecino, yo no sabía que usted tenía a su hijo acá, yo no sabía que estábamos viviendo cerca, y se empieza a crear comunidad. Y además entre esas familias y la maestra, porque ya nos ven en otro ámbito, nos ven con otra opción. Ven que la maestra también hace lo mismo que ellos, ¿sí? No se puede meter al túnel del gimnasio, o también salta, o también corre, también se mojó. Es una cosa maravillosa porque estamos en otro ambiente. Quisiera saber esas premisas, tú nos nombras estas premisas y cómo son esas premisas en actividades, o sea, cuáles son las principales actividades de este proyecto Familia y Escuela Maravilloso, donde está el vínculo afectivo y efectivo, donde está la confianza, donde está la construcción de esos lazos de amor y de fraternidad entre maestros y,
y padres de familia y cuidadores y todo el núcleo familiar de los niños y las niñas, ¿cuáles son esas principales actividades? Tú ya nos has dicho allí actividades en que se integran, juegan, pero yo sé que hay unas actividades que para ustedes han sido esas actividades rectoras construidas desde ustedes para ese vínculo. Bueno, desde Costa y Torrubia nosotros utilizamos el término contextos participativos. Entonces nuestros contextos participativos surgen de los intereses, las necesidades de las familias y de también los programas y lo que ofrece el colegio. Por ejemplo, en algún momento estuvimos con Secretaría de Educación trabajando ajedrez al aula con Adriana Salazar, sí. Y en ese momento, pues como estábamos recibiendo la capacitación, recibimos material, queríamos trabajar ajedrez con los niños, caímos en cuenta que pues en las casas mucha gente no sabe jugar ajedrez. Y como son las mamás, las tías, las abuelitas quienes cuidan a los niños, menos, porque ese es un deporte que es un poco más machista, ¿sí? Las mujeres no, la mayoría no, digamos en este tiempo no es tan evidente, pero antes sí el ajedrez era dedicado únicamente para los hombres. Entonces muchas mujeres no sabemos jugar ajedrez. Pues, ¿qué hicimos? Empezar a jugar ajedrez y a tener esos espacios de ajedrez con los niños y con sus familias, en donde pues se creaban esos lazos de normas de esperar el turno, de respetar al otro, de cuidarnos, de vamos a jugar juntos, y se aprovechó el material que nos brindó Secretaría de Educación en este contexto participativo. Gustó tanto que nosotros continuamos con ajedrez en el aula hasta hace unos 2-3 años que lo veníamos haciendo en el aula y además con las familias. Además, empezamos a ver la participación constante de abuelitos y abuelitas que querían hacer algo distinto a estar en la casa. Tal vez esos abuelitos, esas abuelitas que se sienten ya relegados en la casa, ya no los dejan hacer nada, entonces vaya usted al colegio con el niño, yo me quedo aquí haciendo el almuerzo y vaya, mire a ver qué es lo que van a hacer. Pues esos abuelitos y esas abuelitas tienen un conocimiento impresionante con respecto a la agricultura. Y en el colegio teníamos un espacio que se estaba subutilizando, no sé, estaba antes lleno de ratones, que podíamos utilizar como huerta. Empezamos a trabajar con los niños, algunos abuelitos que gracias a Dios sabían del tema porque nosotros no sabíamos nada, nos enseñaron, ellos mismos nos mostraban cómo se siembra, qué podemos sembrar hoy. Si lo sembramos hoy, profe, en 3-4 meses tenemos arveja, tenemos zanahoria, tenemos pimentón. Aquí en Bogotá se da esto, no podemos sembrar esto porque no se da. Podemos sembrar aquí en esta orillita esto, hay que dejarle más espacio y no podemos sembrarlo junto al andén. Esto lo podemos meter dentro de la matera, ellos mismos fueron los que nos enseñaron a nosotros y nació el contexto huerta escolar, que era básicamente una huerta en familia. Entonces, fue muy chistoso porque empezamos a ver cómo, por ejemplo, cuando se decía ajedrez, eran los papás quienes en su mayoría participaban. Exacto. Y cuando se decía vamos a trabajar huerta escolar, enviaban a los abuelitos. Y ellos eran los que además iban en cualquier momento al colegio y decían, profe, yo voy a regarle las plantas hoy, profe, yo voy a organizar, voy a deshiervar, déjeme, yo le explico a los niños tal cosa, le explico esto, explico lo otro, y empezaron a sentirse además también importantes y les gustaba estar en el colegio. Paola, quiero decirte algo y es, comparto esa idea porque digamos que cuando uno habla del desarrollo del niño, a veces omite una parte bien importante y es esa que tú nos acabas de nombrar. El niño está en desarrollo, pero resulta que él depende de un contexto familiar y casi el 80% de nuestros niños de primera infancia son cuidados por sus abuelos o personas de tercera edad. Entonces me parece maravilloso esto que ustedes hacen porque es invitar
a esas personas que están cuidando de nuestros niños. Y mira que yo sueño con algo que comparto desde la huerta contigo. Hace 8 días en una emisión que tuvimos, hablábamos con Derly, una artista que se ha dedicado a la artista, que se ha dedicado a la huerta, La Dignidad en Chile, y ella nos contaba cómo también desde la huerta hacer un proceso de mirarnos a nosotros mismos, de cultivar el espíritu también a través de la agricultura. Y mira que por ahí vamos orientando aquí en Creciendo Juntos Familia y Escuela en el colegio, un proyecto que tiene que ver con ese saber que tú dices tan hermoso que tienen los abuelos, pero lo vamos también a conectar con esa posibilidad de también trabajar eso emocional, esa siembra emocional a través de la tierra, de la siembra, digamos, del alimento, pero también ese trabajo emocional que se puede hacer allí. Te lo comparto porque creo que ahí podemos ir, como siempre, aunando ideas para fortalecernos desde los proyectos que cada uno hacemos, pero tú has dicho algo muy importante: ¿cómo vinculamos a las personas de tercera edad que están con nuestros niños? Y mira todo ese saber que se recupera allí. Además que mira que nos empezamos a dar cuenta que se convirtió primero en algo muy especial porque el niño iba a regar la planta y decía, esta la sembré con mi abuelita, es que esta es la planta que yo hice que sembré con mi abuelito y Lo la estamos cuidando afectivo, entre el lazo todos. afectivo. Exacto, se creó un tema en común para los dos, ¿sí? Pero además era ese trabajo de salud mental para la gente, no solamente la adulta, para nosotros también. Se empezó a trabajar aquello que eh, significaba la muerte, el perder la planta, qué pasó, que no, se nos murió, por qué se nos murió. Todo eso también nos da un trabajo mental muy importante a todos nosotros y eso fue muy importante. El Excelente. siguiente contexto, bueno, esos eran los más importantes. El siguiente contexto se llama sensibilizaciones y ese surgió porque en algún momento empezamos a ver esa necesidad de salud mental entre las familias, entre la gente de las familias, porque además, digamos que las maestras nos bajamos de ese pedestal de maestras y empezamos a ver que esas familias tenían los mismos problemas y las mismas situaciones que nosotras en nuestras familias teníamos. Entonces, dijimos, bueno, si yo necesito tranquilidad porque mis hijos a veces me enloquecen, a veces no sé qué hacer con ellos y yo soy maestra, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esas familias? ¿Cómo les puedo mostrar cómo resolver los problemas, cómo respetar la voluntad del niño, cómo respetar esas decisiones? ¿Qué puedo hacer? Pues surgen sensibilizaciones en donde realizamos cartografías, donde realizamos yoga, mindfulness, empezamos a trabajar de pronto algo de ejercicio y eso también nos motivó mucho pues al movimiento, a todo lo que era el tocarnos, un taller de caricias y a ese taller pues fue muy importante porque llegaron como 3 papás, hombres, y uno de ellos era de Medellín, uno de ellos era paisa. Y pues tú sabes cómo son los paisas, ¿no? Cultura Son más bien... machista. Exacto. Entonces, el señor a duras penas le hacía así al niño. Bien, papi. Bien, papito. Y cuando le tocó llegar a ese taller de O sea, le caricias, costaba la caricia, el contacto le costaba. no, pues para él eso era terrible y empezó como, es que no puedo, profe. No, no te preocupes, no te preocupes. Haz lo que tú puedas, lo que tú quieras, no estamos obligando a nadie. Terminó abrazando al niño y diciéndonos que para él era muy difícil hacer eso porque sus papás nunca lo habían hecho, ni siquiera su mamá. El abrazo, la caricia, la adulación, el tener que decir, ay, bien, lo hiciste bien, no, eso nunca jamás. Pero volvió y cuando volvió dijo, es que me gustó lo que hicimos la vez pasada, es que yo quiero que sigamos trabajando de pronto esto conmigo. Y eso también nos sirvió, Ruth, para darnos cuenta que los adultos tenemos muchas cosas que trabajar y no lo hacemos obviamente porque estamos trabajando, porque yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco,
por muchas ideas que tenemos que nos han metido en la cabeza. Y este tipo de actividades puede no solamente fortalecer al niño, sino también fortalecer el espíritu de la persona, del adulto. Ese adulto que tuvo una infancia reprimida, que tuvo una infancia dura, que tuvo que trabajar o que tuvo un padre abusador, o ese tipo de cosas también podemos estarlas tocando en este tipo de actividades. Y fue muy bonito, además, ver cómo el niño entendía que su papá no lo tocara y que hablaran sobre el tema, ¿sí? O Que sea, no es porque conociera no se también el quiera. hijo la situación del papá, porque probablemente Exacto, pues un niño no la pregunta, solo sé que mi papá pues no se acerca, no es de abrazos, ¿cierto? Y pare de contar, pero probablemente ese encuentro tan sensible que ustedes generaron, porque quiero dar esa autoría a ustedes, que ustedes propiciaron, pues el niño hace una comprensión, pero también el papá avanza, ¿no? Avanza en el sentido de poder comunicarse con su hijo. exacto. Y muy seguramente, pues no tenemos registro sobre eso, pero muy seguramente la relación tuvo que haber cambiado de una u otra forma. Ya Yo creo sea que porque, el registro, Pau, te voy a interrumpir, el registro más grande, esa impronta que ustedes dejaron en esa familia y en los corazones. Creo que ese es el registro más grande. A veces nos dicen, no, pero el registro, el impacto. Creo que el impacto lo vamos sumando. Ustedes lo han sumado en el día a día con sus familias, con el estar vinculados, pero bueno, quiero decirte que ese es el registro más importante, la impronta que ustedes sí, han dejado allí. sí, yo sé que sí, y bueno, en eso por ese ladito. Y por otro lado, el último contexto participativo tenemos Volando con la Imaginación. Y este es básicamente sobre literatura. Nosotras como maestras queríamos pues empezar el proceso lector y escritor con los niños, pero lo que te digo, las familias estaban afanadas por iniciar el proceso como a ellos les tocó, la plana. La plana. Entonces ya los tenían haciendo planas de mame mimo mu, pape pipo pu, mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿sí? Y nosotros queríamos aplicar otro tipo de estrategias ya basadas en los postulados de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski, pero no podíamos seguir haciendo cosas distintas allá y acá. Entonces, se creó ese contexto con el fin de enamorarlos a la literatura, con la literatura, por la literatura. Los queríamos enamorar. Y se crearon actividades como la parranda literaria, el picnic literario, todo esto con ayuda de la bibliotecaria que en ese momento estaba en el colegio y pues con el aporte también de la red de bibliotecas de Bogotá que nos prestaban maletas viajeras, que nos llevaban a la biblioteca, que nos ayudaron en la inscripción de todas las familias a las bibliotecas, a la red de bibliotecas, y nos trajeron el bus, el bibliobús, en el que también trabajaron las familias. Todas estas actividades, pues obviamente crearon un ámbito de lectura muy distinto en la casa, porque pues tú sabes que Colombia es uno de los países con más bajo índice de lectura, además porque creemos que es aburridor. Y obviamente si el niño no ve leyendo en su familia a nadie, pues por más que la maestra le diga lee, 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 el niño muy seguramente no va a leer. No tiene el modelo. Pero No tiene el modelo. exacto, pero este ambiente, este espacio en el que nos sentábamos todos a leer y de repente nos levantábamos a bailar o teníamos un buffet de chucherías, de chitos, de papas, para comer mientras estábamos leyendo y leíamos al aire libre o leíamos de muchas maneras, fue muy interesante porque además promovió mucho el proceso de lectura y escritura en los niños. Ese año los niños terminaron leyendo y escribiendo con combinaciones en transición. La gran mayoría, pues, estaban leyendo perfectamente. Y eso fue gracias al trabajo también con las familias, que ellos comprendieron cómo era el proceso, que se quería lograr y qué debían hacer en casa para poder apoyar ese proceso. Pues aquí yo creo que es más que notorio, familia y escuela de la mano, logrando no solo la parte académica de los niños, sino también todo ese desarrollo de la familia,
¿sí? Donde hay sensibilización, donde hay abrazo, donde hay contacto, donde hay una comunicación afectiva y efectiva entre ellos. Y creo que eso lo propician ustedes dentro de las actividades. Paola, cuéntanos alguna situación que tú recuerdas que ha marcado impronta en el proyecto con ustedes, de pronto alguna anécdota, de pronto alguna situación de esas que han arrugado el corazón y que hacen parte de lo que es Familias a Estudiar. Bueno, en algún momento tuvimos una familia muy bonita, madre, padre, hijos, iban juntos a Familias a Estudiar, pero estaban en proceso de separación. Pues no entendíamos cómo así que estaban en proceso de separación, iban juntos, estaban ahí, disfrutaban, se reían. Y lo que pasaba era que pues la niña, la estudiante, les había hecho prometer que iban a ir a familias juntos y terminaron no separándose. Maravilloso. Varios Eso fue, testimonios tenemos de eso, sí. sí, sí, sí. Terminaron no separándose porque tal vez el trabajo con en Familias a Estudiar permitió que revivieran ese amor, ese vínculo, y eso es súper importante. No es necesario, digamos, aceptar todo lo que la pareja quiere o aceptar todo lo que ha pasado, pero sí, por ejemplo, permitir ese vínculo, ese trabajo con los hijos, le abre a uno un poquito más los ojos del corazón y se ven otras cosas que son un poco más importantes. Entonces, esa fue una de las cosas duras que vivimos nosotros, porque pues ver que se iban a separar y de repente dijeron, no, profe, ya no nos vamos a separar, mire que nos ha servido venir juntos. O sea, estábamos haciendo terapia familiar, Ajá. estábamos haciendo terapia familiar y Trascendiendo, sabíamos trascendiendo. y trascendía todo lo que hacíamos en el aula. Pues yo pienso que eso es lo que ha hecho vivir el proyecto mucho tiempo, Ujú. porque nos llena de satisfacción, muchísimo, nos llena de mucha satisfacción ver todas eh, estas vivencias que han tenido las familias y poder contarlas de esa manera, o sea, es increíble. Mira que tú has dicho algo, te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿qué es lo más gratificante? Ya te has adelantado en algo, Paola, y es ver esa trascendencia que tiene esa actividad con una intención, ¿cierto? Que ustedes la llevan en la familia. Digamos que eso es algo gratificante. Nómbrame esas otras cosas que hacen que este proyecto sea gratificante, que este desarrollo sea gratificante para ustedes. El trabajo en equipo, el haber podido crear un equipo de trabajo con mis dos compañeras, pero además haber logrado crear esa gestión Ujú. de equipo por fuera de la escuela. Me explico. Para la huerta escolar nosotros conseguimos trabajar con el Jardín Botánico de Bogotá y ahí estamos de la mano con ellos. Ellos nos llevan insumos, nos llevan capacitaciones y también nos fortalecen en cuanto pues a nosotras, ¿no? A las docentes, porque no sabemos cómo se hace lo de la siembra y pues eso ha servido muchísimo. Hemos permitido que ingresen las instituciones gubernamentales al colegio para poder cumplir su labor. En la parte de sensibilizaciones, siempre IDARTES ha estado con nosotros, el IDRD, y Ujú. en un tiempo estuvo la red de hospitales del sur. Ellos también aportaron en cuanto a tomar tallas, pesos, todo eso que ahorita hacemos con RIA, con el programa para la primera infancia, pues eso lo hacíamos desde antes con ellos. Nos habíamos conseguido la gestión y en la red de hospitales hacíamos un tamizaje para los niños, hacíamos una revisión de salud mental para los adultos, de pronto de maltrato, test psicológicos, se hacían muchas cosas con los de la red de hospitales del sur. Para lo de literatura, la parte de Volando con la Imaginación, ya te decía que con la red de bibliotecas, con la bibliotecóloga la bibliotecaria, perdón, del colegio, y para
Ajedrez, pues siempre fue con Secretaría de Educación, quienes estuvieron ahí apoyándonos con material también sobre pues el ajedrez en el aula con Adriana Salazar. Entonces, ese trabajo en equipo, no solamente entre nosotras, que ha sido excelente, sino también con otras entidades que nos podían brindar ese apoyo gratuito, de manera desinteresada, pues fue supremamente importante porque tú sabes que el trabajo pues se nos triplicó, se triplicó. Y además de tener que realizar actividades con los niños en el aula, porque yo tenía que continuar con el currículo, ¿sí? Pues tenía que crear las actividades para los padres, hacer el recibimiento, tomar fotos, el registro, todo lo que pasó para poder tener el registro de lo que íbamos a presentar en el premio, que pues finalmente se presentó en el 2016. Y todo eso, pues nosotras no somos magas ni nada de eso como para lograr hacerlo todo al tiempo. Pues teníamos que buscar apoyo y ese apoyo se dio gracias a la gestión de una de mis compañeras que es una dura en eso y, y realmente fue maravilloso porque empezamos a darnos cuenta que podemos lograr cosas, que no es necesario que nos recarguemos de trabajo, que estamos ahí liderándolo, ¿sí? Y que podemos soltar un poquito a los papás hacia esas personas de los entes gubernamentales que están dispuestas a hacer muchas cosas por las familias. Ha sido muy interesante. Esa es una de las cosas que más me ha llenado de satisfacción, ese trabajo en equipo. Bien, si pensáramos en qué debe fortalecerse, Paola, el proyecto, digamos, la misma dinámica que toma desde la familia, desde la escuela, ¿qué podrías apuntar tú? Y digamos que esto también va a ser un llamado a todos los que nos están escuchando y de pronto han caminado en este trayecto del vínculo familia y escuela de una manera afectiva y efectiva. ¿Qué debe fortalecerse? Yo pienso que todo está en el maestro. Todo está en mí como maestra, en mi práctica, en lo que yo pienso de las familias, en cómo las asumo, cómo las acepto. Yo recuerdo que al principio del proyecto decíamos, no, es que a las familias hay que cambiarlas porque es que se está desintegrando la familia, ya no son mamá, papá, hijos, sino que ahora hay otro tipo de familias y pues ese tipo de pensamiento que nosotros podemos tener en algún momento es el que frena ese vínculo familia-escuela. Cuando nosotros empezamos a comprender que las familias están creciendo como crezcan, se están fortaleciendo y que nosotros debemos apoyarlas, estén conformadas como estén conformadas, tenemos que fortalecer eso, tenemos que fortalecernos nosotros, entender a las familias como están, como son, como vienen siendo y apoyarlas. ¿Sí? Porque no podemos cambiarlas, no podemos estar ahí pensando en que vamos a mejorar a las familias, no las vamos a mejorar en nada. Nosotros estamos fortaleciendo los vínculos, pero nosotros no vamos a cambiar nada de la esencia de esa familia, porque ya ellos son así, su idiosincrasia, su cultura es así. Ahora, nosotros debemos es aprender a conocerlos, a entender lo que están viviendo, a acompañar. Nosotros también tenemos que fortalecernos mucho porque no se trata de cambiarlos. Y mira que esto es bien importante, no se trata de cambiar porque cuando recibimos a nuestros niños, recibimos a su contexto familiar. Y yo creo que más es en el ámbito del reconocimiento a ellos como son. Yo utilizo una frase, Pau, y es con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus logros, con sus luchas, pero recibimos ese contexto familiar para construir con ellos. Y de toda esa construcción probablemente surgen esos momentos gratos como el que tú describías hace un momento, esa familia que empezó a participar por un compromiso establecido con su hija, pero que en esa participación constante, en ese dejarse tocar por esas actividades de tres maestras maravillosas como ustedes, pues mira,
el logro, no nos vamos a separar, vamos a continuar y vamos a reconocernos. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? De reconocer a la familia, de contribuir desde lo que nos corresponde a nosotros como escuela a esa dinámica familiar y bueno, ya ir mirando cómo esa misma dinámica se va transformando quizás desde lo que nosotros podemos aportar. Mira que este punto es bien importante, Paola, porque es el llamado a los maestros, a qué debemos cambiar de las concepciones que tenemos con las familias, de ese apoyo que podemos brindar a la familia. Paola, yo quisiera que tú nos comentaras eh, ¿cómo ha sido la dinámica en el colegio institucional? ¿Sí? Porque uno podría pensar, es muy fácil para la primera infancia siempre tener de la mano a los papás. Y es algo que yo escucho mucho como un ruido, digo yo, que nos dicen es que en preescolar, pues el papá siempre son sus primeros años con su hijo y entonces quiero la foto, quiero el baile, quiero participar, estoy allá. Pero en la medida que el niño va creciendo, que también necesita acompañamiento, y aquí lo decimos en esta edición, siempre nuestros hijos necesitarán el acompañamiento, la presencia de nosotros, ¿cierto? Pero entonces el niño está en primaria, luego en bachillerato y los mismos profes y los papás como que se van alejando y quizás también el contexto escolar los aleja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha sido esa mirada institucional al proyecto, ¿cierto? Para decir, bueno, que esté más tiempo, que esté el proyecto llegue a grados superiores y se dinamice allá. Cuéntame eso, por favor. Bueno, como tú sabes muy bien, es que no somos profetas de nuestra tierra, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente encontramos en muchos compañeros esa reticencia, ese problema, ese puntico negro en donde siempre además nos están diciendo cuidado con los papás, ellos son armas de doble filo, los papás deben estar alejados, no los dejen entrar mucho. Esas son frases muy comunes, además porque pues muchos de los maestros, y es entendible, en el colegio han sufrido agresiones por parte de los padres de familia. Sin embargo, yo también creo que eso tiene que ver con la forma en que nosotros creamos esas relaciones con ellos, no necesariamente solo porque el padre de familia es agresivo, viene y me ataca, sino porque algo está pasando y hay algo que yo no estoy ayudando a crear entre él y yo para que ese tipo de cosas ocurran. No existe una escucha real, ya que la gente tiene que acudir a la agresión. ¿Sí? Bueno, en el ciclo inicial, para este año, aprovechando ya la pandemia y toda la parte virtual que se trabajó, pues el ciclo inicial todo ha empezado a trabajar con las familias. Nosotras éramos 3 maestras de 10 y en este momento somos las 10 maestras las que estamos trabajando con las familias en equipo. Entonces no es que realicemos un trabajo individual, sino que todas nos ponemos de acuerdo, planeamos, organizamos, miramos en qué nos podemos apoyar, con quién nos podemos apoyar y lo hacemos una vez al mes. Muchos papás nos han dicho, por favor, profe, que sea más seguido. Es increíble ver cómo algunas familias van completas. A la sesión de familias van completas, van papá, mamá, los 2 hijos, a veces va la abuela, la tía. Es increíble ver cómo empiezan a participar. Y pues digamos que sí, el proyecto viene siendo de ciclo inicial. En el colegio tal vez no se ha hablado mucho sobre la participación de las familias en la escuela, pero hemos visto cómo estos niños que desde el año 2014 han pasado por nuestras manos y ya van en primaria, en bachillerato, eh, tienen un rendimiento académico mucho más alto que lo que puede tener cualquier otro niño que no haya pasado digamos, por las manos del proyecto, ¿sí? Tienen un rendimiento académico mucho más alto, los profesores dicen sí, los papás están pendientes, sí, los papás están ahí, sí, mire esas mamás tan juiciosas, ellos están ahí preguntando, siempre están ahí pendientes entregando cosas,
porque tal vez esa cultura de acompañar a mi hijo, de estar ahí, pues no la han perdido. Ahora, ellos también lo dicen, ojalá en primaria se pudiera realizar, ojalá en primaria se pudiera seguir acompañando al niño los viernes para trabajar con ellos, para jugar, para pasarla rico, porque es importante. Digamos que en la parte virtual, en todo lo que se trabajó virtualmente por la pandemia, fue un poco fácil porque yo personalmente en mis clases le decía al niño, bueno, pero tú tienes que estar con un adulto. Y se sentaban el adulto del niño y jugaban, ¿sí? O se sentaba el adulto a aprender cómo hacía el niño las cosas para después practicarlo. Pero digamos que esa cultura de invitar a la familia pues todavía no ha trascendido un poco más allá en el colegio, pero sí hemos permeado a todo el ciclo inicial para que lo hagamos, para que lo promovamos, y se han visto los beneficios, se ha visto cómo la gente se siente más tranquila, más confiada, ya pues los niños quedan con más, eh, digamos, tranquilidad en la escuela, porque mira, mi colegio es un colegio que están todos los niños revueltos, no está separado primaria, preescolar ni bachillerato, están todos ahí en el mismo sitio, comparten los mismos espacios. Entonces, para los papás es difícil dejar un niño de 3 años en tremendo monstruo de colegio, con tremendos niños tan grandotes, que tal me le hagan algo, ¿será que la profesora sí se da cuenta que él está ahí? ¿Será que sí están pendientes? ¿Sí? Entonces, para ellos ha sido mucho más fácil adaptarse a ese ambiente que puede verse hostil al entrar al colegio y darse cuenta cómo es nuestro trabajo, cómo respondemos, porque ellos además nos están viendo también, ¿no? Ellos nos evalúan, ellos están ahí diciendo, ah, mire, el niño no quiere a esta profe, pero a la otra sí la quiere. Ellos también están ahí diciendo, ah, mire, es que es más chévere ella que ella, o ellos también están ahí evaluándonos Todo el constantemente. tiempo, sí. Entonces es muy tranquilizador para ellos poder ingresar, poder tener acceso a las actividades, ver cómo funcionamos en ese contexto, porque somos nosotras mismas quienes hacemos las actividades, y que ellos se den cuenta, oiga, la profesora me está tratando de animar a que yo baile, la profesora está tratando baila conmigo, la profesora quiere que yo juegue a esto. Pues eso le da un parte de tranquilidad al padre de familia con respecto al tipo de colegio en el que están sus niñas. Eso también nos ha funcionado muchísimo y digamos que es algo que ha llamado gente, porque pues para nadie es un secreto que hemos ido perdiendo matrícula a nivel distrital. ¿Sí? Los niños, la cantidad de niños ha venido bajando en los colegios distritales, pero ahí en el colegio, en la localidad, resonamos por ese tipo de cosas. Ah, es que aquí dejan entrar a la familia, aquí puedo ver cómo trabajan con mi hijo. Eso es muy importante para ellos. Vamos a ver qué más se puede lograr, Ruthcita. La idea es que todo el colegio tuviera como premisa el trabajo con las Trabajo con familias. la familia. Sí, Pau, tú has dicho algo bien importante y quiero hoy resaltar y relevar esta idea y es cómo los estudiantes van obteniendo un éxito académico porque se ha creado una cultura de ese vínculo con la familia, de ese papá y esa mamá o esa abuelita, ese cuidador presente con ellos. Entonces ya hay una cultura y eso marca el éxito académico. Teóricos dentro de todo este ámbito de familia y escuela lo dicen. Cuando la familia participa, cuando la familia trasciende en el espacio escolar, los estudiantes empiezan a tener éxito académico también. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia, porque hay una conexión y un sentido institucional, ¿cierto? Que los mueve más allá de cumplir con la tarea, sino realmente porque hacemos parte de esa cultura escolar donde la familia juega un papel importante y tú lo has dicho hoy de manera extraordinaria. Yo las animo a que sigan no solo ese proyecto ahí en preescolar, sino que sembremos la semilla y quienes nos escuchan de otros ciclos de la educación, pues también animarse a que se continúen estos proyectos de alianza familia y escuela, vínculo familia y escuela en otros grados. Nuestros niños adolescentes necesitan siempre el acompañamiento de su familia y tener a la familia cercana siempre será el mejor aliado para nosotros como maestros, Pau. Bueno, yo quisiera antes de que nos despidamos, Pau,
agradecerte infinitamente porque me siento aprendiendo junto a ti siempre, compartiendo estas ideas y emocionándome con ellas, ver todo lo que ustedes logran en el día a día con tanta pasión. Un mensaje final a las familias para promover esa participación y esos vínculos con el colegio. Bueno, primero un mensaje para los maestros. Ok, Recordemos que las listo. familias Te lo iba a siempre... pedir después, pero vamos con el de Ah, los bueno, maestros. listo, Vamos con el de los maestros. perfecto. Recordemos que las familias siempre son cambiantes. Ya lo habíamos dicho, no permitamos que nuestras ideas sobre cómo es la familia o cómo debería ser evite ese vínculo y ese trabajo con las familias. Es muy bonito conocerlas, independientemente de cómo estén conformadas y cómo sea que funcionen. Es muy bonito conocer a las familias de nuestros estudiantes, además porque ahí entendemos muchas cosas de las que estén viviendo. La escuela debe asumir las responsabilidades de vínculo familia-escuela, no esperemos a que los papás lo hagan. Ellos no van a venir a decir, profe, me deja entrar al colegio, profe, me deja entrar al aula, no, es al revés. Yo soy quien tiene que convocar, yo soy quien tengo que tener el ánimo y esa valentía de permitir que ellos entren a mi aula. Para las familias, en el momento en que ustedes dejan los niños en el colegio, se crea una corresponsabilidad. No se trata de ir a dejar el niño para que estudie, mire a ver cómo estudia y la profesora se hace cargo de usted en ese momento y yo después vengo, lo recojo y me hago cargo del niño en ese momento. No, se trata de una corresponsabilidad, entonces tratemos también nosotros de promover esa corresponsabilidad con el colegio. No le quitemos la importancia del colegio, no le quitemos esa importancia que tiene el colegio en la vida del niño y tampoco permitamos que nos quiten esa importancia que tenemos las familias en la vida de los estudiantes. Y pues para toda la comunidad en general, las relaciones entre toda la comunidad educativa debe ser bidireccional. Así como yo doy, debo recibir. Así como yo respeto, pues debo recibir respeto. Así como yo miro al otro en línea horizontal, pues a mí también me deben mirar en línea horizontal. Nadie es menos ni más que el otro y esa es una de las cosas que debemos cambiar en las escuelas porque tal vez los egos hacen pensar que los maestros somos quienes tenemos el conocimiento y los que tenemos la última palabra y no es así. Nosotros necesitamos también del apoyo de las familias, de los padres, de los abuelos, de ese conocimiento ancestral que tienen, de ese conocimiento profesional que en algunos casos se da y pues debemos conocerlo de alguna u otra manera. Paola, mil gracias porque con esta conversación creo que queda más que claro que caminemos con lazos de fraternidad, de amor con las familias, que hagamos equipo donde el trabajo sea mancomunado, donde haya un reconocimiento de parte y parte con el objetivo y es crear ambientes familiares y escolares saludables que le permitan a nuestros niños, niñas y adolescentes ser felices reconociendo sus dinámicas familiares, transformándolas en la medida que puedan, pero que también cada uno de los miembros de la familia son importantes para nosotros, ¿cierto? Dependiendo cómo estemos, cada uno de nosotros también va a estar nuestro ambiente. Entonces, bueno, ayudar en esta construcción. Yo quisiera, te envío un abrazo almado, Paola, con todo mi corazón, con mucha gratitud a ti, a Milegin y a Lisandra. Un abrazo y gracias por permitirnos aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias, Ruthcita, a ustedes, a todo tu equipo. Muchas gracias por darle la importancia a este proyecto, por hacernos ver, hacernos notar. Me alegra mucho que estén ahí pendientes de lo que ocurre entre la escuela y la familia. Los invito para que busquen Familias a Estudiar en YouTube, en Google, para que encuentren toda la información. Ahí está también el libro que LIDE publicó, en donde está nuestro artículo. Y bienvenidos, cuando quieran conocer la propuesta, me pueden escribir, pueden llamarme, tú tienes mi contacto. Si Claro quieren que conocer sí. un poco más sobre la propuesta, bienvenidos, aquí estamos pendientes.
Claro, aquí al final del programa ustedes van a encontrar algunas imágenes de lo que es Familias a Estudiar, la página que ellos tienen para que lo consultemos, nos animemos a ser promotores de ese vínculo familia y escuela. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y bueno, nos vemos dentro de 8 días con nuevos contenidos construidos con mucho amor para la familia y para la escuela. Gracias. Gracias.